a dar inicio a la tercera ronda. ¿Cómo interpreta usted el equilibrio de fuerzas en la Ciudad de México en el Congreso local? Pasamos con la maestra Marlene Martínez Leal. Muchas gracias, Laurita. Sin duda, hemos estado hablando y creo que parece que coincidimos en la parte icónica. Este es un sentido que se ha venido dando a lo largo de toda nuestra historia. Parece ser que el patrón es a seguir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, esta siempre se ha tomado como el ejercicio preelectoral presidencial. ¿Qué y por qué es importante ahorita? En este momento que se ha redefinido nuestras diputaciones, donde 11 de las 15 gobernaturas de este 6 de julio disputadas, 11 se quedaron con Morena, y tiene en la actualidad con ellas, accedería a 17 del total del país, lo que lo coloca todavía como un contrapeso bastante fuerte. Es un gran enemigo a vencer, se podría decir. La Ciudad de México, en su ejercicio, también representa esta parte de los contrapesos. Sí los tiene, a pesar de que sean coaliciones, coaligados, porque según lo que hemos visto y lo que está ahorita sucediendo es de que en la Ciudad de México dejó de gobernar al 100% Morena como lo venía haciendo. Aquí gobernó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De aquí han salido muchos de sus ayudantes de la actual administración. Y curiosamente estamos viendo que si era una catapulta para nuestra actual jefa de gobierno, con los hechos que se han sucedido en las últimas fechas, la línea 12, por ejemplo, la situación del manejo de la pandemia, pues parece ser que sí tocaron fibras dentro de nuestra población. Conserva en la Ciudad de México 8 alcaldías y 8 a la oposición. Este es un revire. Yo creo que esta es una esperanza de que realmente sí se puede hacer una modificación. Tal pareciera que estamos frente a algo inédito, algo lo que ya se mencionaba. Tenemos dos grupos. Básicamente estamos viendo a los conservadores y a los liberales. Estamos a la usanza estadounidense. Probablemente no lleguemos a cuajarla en unas solas elecciones, pero parece ser que ese es el camino que se le destina a este sistema electoral. Por un lado, aquel que detenta el poder y lo quiere mantener, y por el otro, aquellos que lo deciden cambiar, sean unidos o en coalición. Es bueno. Gracias, profesora Marlene Martínez Leal. Vamos con el doctor Arturo García Jiménez. Él ha trabajado en el derecho electoral mexicano desde hace décadas, no sé si 20, 30, ¿verdad, doctor? De 1990 a la fecha, me ha interesado mucho el fenómeno electoral y he tratado de incursionar en el aspecto más fino de la propia materia. Ahora, ¿cómo veo yo el panorama en relación a la integración del Congreso de la Ciudad de México con la nueva conformación? Y yo digo nueva conformación porque, bueno, sí tenemos que reconocer la necesidad de que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México tengan necesariamente que negociar. La negociación o los pesos y contrapesos para poder lograr una reforma integral en la Ciudad de México se hace indispensable precisamente con la nueva conformación del Congreso de la ciudad. Pero no debemos olvidar también que dentro de las propias negociaciones, creo que lo que nunca deben perder de vista ninguna fracción parlamentaria es el interés general de los ciudadanos de la Ciudad de México. Y es algo que no deben de perder y deben de desterrar las componendas oligárquicas al interior del Congreso,
las componendas de grupos al interior del propio Congreso, porque realmente a veces es lamentable y es triste cómo se llega a la negociación al interior de los poderes legislativos, en donde parecería como un trueque legislativo, un trueque político. ¿Qué me das y qué te doy dentro precisamente de la conformación de las fuerzas o de la designación de cargos o de la ratificación de cargos, etcétera, etcétera? Y esto es lamentable porque no se atiende al interés general. Vemos nosotros que hay muchos errores y lo debemos reconocer, hay muchos errores en la Ciudad de México que pueden ser superados y subsanados. Sin embargo, no hay a veces una voluntad para poder desarrollarlo de manera óptima. Quienes nos hemos dedicado, por ejemplo, a tener que tocar las puertas del Tribunal Superior de Justicia, es verdaderamente triste ver que todos los abogados se tienen que formar en las filas de los juzgados familiares, por ejemplo, a veces hasta 2 horas o 3 horas para ingresar a los juzgados, porque no tienen una logística adecuada, precisamente porque no ceden hacia el interés común, sencillamente porque las fuerzas políticas son de oposición o porque las fuerzas políticas no pertenecen al grupo parlamentario. Creo que aquí en este sentido no se debe de perder de vista que el interés general es superior a cualquier fracción parlamentaria. Y en ese sentido se debe de atender precisamente que dentro de las negociaciones no se pierda de vista este aspecto fundamental para que logremos en la sociedad de la Ciudad de México alcanzar aquellos paradigmas y aquellos derechos fundamentales que se establecieron en su propia Constitución. Si nosotros leemos la Constitución de la Ciudad de México, de verdad que es una declaración de muy buenos principios y de muy buenas intenciones. El único gran problema es que no hay ninguna forma normativa adecuada para poder alcanzar todos esos paradigmas importantes que se plasmaron en el constituyente de la Ciudad de México. Entonces yo creo que hoy por hoy la Ciudad de México en el Congreso debe realmente velar por el interés general de la colectividad citadina. Esto sería cuanto. Interesante. Vamos ahora con el doctor Rubén Sánchez Orozco, doctor en Administración Pública y por la Universidad de Anáhuac, México. Pues bien, sí, retomando prácticamente los comentarios de los participantes en el panel. Sí es muy importante el cambio que ha existido aquí en la Ciudad de México. Y va a ser muy interesante estos 3 años que vienen en el Congreso de la Ciudad de México, porque ahora sí hay una verdadera distribución en el poder legislativo local, ¿no? Ese es uno de los grandes temores que yo tengo cuando se busca un equilibrio, o cuando más bien hay un equilibrio de fuerzas dentro de los poderes del poder legislativo, ya que, como mencionó el doctor Arturo, se necesita tener una supermadurez para poder legislar cuando hay este equilibrio de poderes interno en el poder legislativo, y que no sean los intereses particulares de partidos o de personas que determinen el quehacer político y legislativo. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Va a ser interesante que con este equilibrio en la Ciudad de México vamos a ver los avances verdaderos o decididamente un retroceso, porque no se va a avanzar en ninguna de las políticas públicas, ¿no?, que puede ejercer en esta ciudad. Eso es muy importante y eso va a ser determinante para poder también darnos un ejemplo de si verdaderamente este país tiene esa capacidad de madurez de sus legisladores principalmente para poder llevar a cabo políticas adecuadas de desarrollo, tanto económicas como de seguridad social principalmente. Entonces eso es importante. Se dio ahorita en estas votaciones esa diversidad en la Ciudad de México, la cual pues hay que observar en los siguientes 3 años cómo se comportan, si verdaderamente pueden llegar a acuerdos para sumar y no para detener prácticamente decisiones políticas que afecten directamente a la Ciudad de México. Ese sería mi punto de vista.
del doctor en Administración Pública Rubén Sánchez Orozco. Hay que seguir con mucha atención, hay que poner la lupa también sobre la Constitución, cómo van a quedar constituidos los congresos locales. Algo así se ha mencionado en sus pasadas intervenciones, las de nuestros ponentes. Y lo digo porque, por ejemplo, en Tamaulipas, el Congreso entrante quedará en manos de Morena. Y si es que se confirman las tendencias. El actual Congreso ha protegido al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca del afán de que se le lleve a proceso, que se haga judicial el caso de él, ¿no? Pero si de veras Morena se hace con el control ahí en Tamaulipas, quién sabe. Por lo pronto, regresamos con el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Por lo que se ve, Víctor, Morena ya no será la aplanadora, tampoco en el Congreso local, aunque seguirá siendo la primera fuerza aquí en la Ciudad de México. Sí, desde luego, Jorge, me parece que la Ciudad de México es el mejor escenario de lo que está sucediendo a nivel general. Tenemos una ciudad partida literalmente a la mitad, pero la verdad es que sufre una estrepitosa derrota en la Ciudad de México el partido en el gobierno. No hay que olvidar que tiene un control corporativo respecto de todos los grupos sociales en la Ciudad de México desde hace varias décadas. Me parece que lo más importante es exigirle a los legisladores y exigirle a aquellos que tienen la obligación de gobernar que tengan el talento de gobernar para todos. Eso parece que es el aspecto más rescatable de la Ciudad de México, en la que desde luego se mostró la inconformidad de la inmensa mayoría de Morena en la Ciudad de México, que es un aspecto. Lamentablemente se nos cortó, luego internet falla, es una realidad. Doctora Laura Flores. Cerramos este bloque con la participación del profesor Roberto Jesús Tapia Castillo. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, ha sido toda una sorpresa ver cómo quedó la Ciudad de México. Parece Corea del Norte y Corea del Sur, o Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Pues, la Ciudad de México del Este y la Ciudad de México del Oeste, en este caso, ¿no? A mí me sorprende porque, bueno, yo soy de Tláhuac, he vivido toda mi vida aquí, nací aquí, y pues vimos cosas tan aberrantes durante el gobierno de López Obrador y la jefatura de policía de Marcelo Ebrard, como la victimización de 2 policías aquí en donde yo vivo, en su casa en San Juan, y luego el derrumbe de un metro que construyó Marcelo Ebrard con pues, recursos que no fueron suficientes tal vez, o aparentemente, porque no tendría por qué haberse caído, ¿no? Hemos visto como otras obras de misma magnitud siguen funcionando y tienen 50 años, ¿no? Desde 1970. No entiendo cómo es que en las delegaciones del sureste de la Ciudad de México, en las alcaldías ahora, pues no perdió Morena. O sea, Morena sigue ahí, y Morena sigue siendo, tal como dijo la maestra Marlene y como dijo el doctor Rubén, pues una fuerza que sigue vigente, que va a estar aquí, y que si fuera una fuerza para bien, si fuera una fuerza que estuviera buscando el beneficio del pueblo, un verdadero demócrata, decía John F. Kennedy, es el que busca el beneficio del pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Del pueblo y para el pueblo. Pero no, estamos conviviendo con gente mesiánica, con gente que piensa que tiene todas las respuestas, y que cuando alguien osa decirles, oye, estás mal, o tienes un problema por ahí, o la Constitución dice otra cosa, a ellos no les agrada, y te dicen, bueno, ¿y qué estabas haciendo antes? ¿O dónde estabas hablando antes? Yo estaba en un grupo, por ejemplo, ¿no? Para
ejemplificar de WhatsApp de mis compañeros de la generación de la Facultad de Derecho, y cada vez que yo objetaba alguna situación o comentaba algo, pues inmediatamente me decían que qué estaba haciendo antes y a qué me dedicaba, y pues finalmente acabé por decir basta, no hay necesidad porque incluso un día unos me dijeron mentiroso, ¿no? Cuando hablé sobre la gratuidad la falsa gratuidad de los servicios, ¿no? Que nos cuesta a todos. Y sin embargo, pues lo estamos viendo, ¿no? El presidente en la mañana, cuando habló sobre las elecciones, estaba con una sonrisa diciendo, pues vamos bien, ya van a llegar algunos millones de vacunas que nos obsequió Estados Unidos. Pero ¿cómo nos obsequió Estados Unidos? O sea, ¿por qué no tenemos dinero del erario para investigación? ¿Por qué no tenemos dinero, que es para lo que deben servir los legisladores, para redirigir ese presupuesto a investigación, a desarrollo, a tecnología, a ciencia, a cultura, a arte, a desarrollo tanto del campo como del mar, ¿no? Tenemos 5 millones de kilómetros cuadrados de océanos y 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, y sin embargo pasamos de ser la 13ª economía a la cola de la leche, ¿no? Estamos cayendo. Gracias, es todo por ahora. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Roberto Jesús Tapia Castillo.